gustaría, en el contexto de lo que se ha venido diciendo, ¿cómo ves ese papel combinado? Porque, sin duda, lo que nos interesa hoy aquí es que los actores de la sociedad civil aquí presentes salgan con nuevos elementos de responsabilidad y de compromiso proactivo, no solo una reflexión que les haga sentir que podrían haberlo hecho mejor, que es importante, sino que lo hagan mejor de cara al futuro. Entonces, ¿dónde robustecemos la voz de la sociedad civil ante los organismos públicos, ante las multilaterales, ante el empresariado y el qué y el cómo? Bueno, pero antes de responder a tu pregunta, creo que han habido varios puntos que me gustaría abordar porque creo que esa es parte de la discusión, ¿no? El tema, yo quisiera abordar nada más 3 puntos. El primero es que estamos en un periodo en el cual los patrones de consumo y de producción han cambiado. O sea, estamos en otra época. O sea, doing business as usual is not business. Ni para la empresa privada, ni para el Estado, ni para la sociedad civil, ni para nadie. En el sector, digamos, del desarrollo económico ya estamos hablando de economía circular, estamos hablando de economía verde. El crecimiento tradicional ya no es más bien visto por los consumidores. Son consumidores muchísimo más exigentes. Cuando uno ve el tema del café, por ejemplo, no se exige nada más una buena calidad, sino se exige también la sostenibilidad donde se da la producción del café. Entonces, es muy importante hacer un corte en la historia y comenzar a ver con nuevos ojos, que no es fácil para nadie, no estoy diciendo que lo sea tampoco para nosotros, o sea, exige un ejercicio adicional a lo que estamos acostumbrados a ver. El otro tema que quisiera abordar es el tema de la desigualdad. Y es cierto, o sea, cuando comenzamos a establecer categorías para los ciudadanos y ciudadanas, estamos cometiendo un error grave y tú me provocaste un poco en mantener eso en la reflexión cuando se mencionó anteriormente. Cuando nosotros nos referimos a que nadie se quede atrás, que es el lema de la Agenda 2030, no debemos de decir para no dejar a nadie atrás. O sea, parece un juego semántico, pero no lo es. Que nadie se quede atrás es que los actores son dueños de su propio desarrollo. O sea, no es posible más, con un enfoque de derechos, pensar que el otro va a determinar lo que tú tienes que hacer en tu vida. O sea, tú tienes también la responsabilidad de involucrarte y garantizar que tu voz sea escuchada y que participes activamente en la toma de decisiones. Y ahí es un poco cómo participa la sociedad civil. Yo creo que en muchos lugares, en nuestros países latinoamericanos, donde no existe presencia del Estado, pero sí existe la comunidad, sí existen diferentes organizaciones sociales, y es importante hacer una diferencia entre lo que hemos identificado o estigmatizado como organizaciones de la sociedad civil y la sociedad civil como tal. O sea, yo creo que la sociedad, nosotros formamos parte de esa sociedad, y la sociedad tiene una responsabilidad con los seres que habitan dentro de la comunidad que nosotros también habitamos. O sea, no es que somos como extraterrestres, ¿no? O sea, nosotros también somos parte, como decía Diego, bueno, ellos también, los empresarios, forman parte de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estigmatizar el papel de las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad civil que tampoco está organizada. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque si tendemos a querer encajarla dentro de patrones ideológicos, entonces vamos a comenzar a generar intolerancia y eso es sumamente peligroso en el entorno en el que vivimos actualmente. Entonces, la sociedad civil tiene que tener voz, sí, y tiene que ayudar a decir el cómo, sí, pero tiene que ser a través de la información. O sea, nosotros necesitamos sociedades más educadas. La educación, 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 educación es fundamental. Una sociedad no educada difícilmente va a poder opinar con una voz robusta e informada. Entonces, es sumamente importante que identifiquemos el qué, y la Agenda 2030 es una hoja de ruta. O sea, yo creo que en cualquier país podemos analizar cualquiera de las variables que existen en la Agenda 2030, pero el cómo es lo que cambia. O sea, el cómo se refiere más al contexto en el que vivimos, a los instrumentos que tenemos disponibles, a los recursos financieros que no se dice adjudican, pero que se asignan a estos rubros donde debemos trabajar más. Y una de las cosas que la sociedad
no la sociedad civil organizada, la sociedad en su conjunto exige hoy en día en América Latina es más y mejor educación, salud y seguridad y empleo. Yo creo que esas 4 variables están asociadas entre sí, no son variables distantes, y el cómo es, qué instrumentos utiliza el Estado, qué políticas públicas se definen para que sean tratados de forma distinta, en el buen sentido de la palabra, los grupos poblacionales que se tienen que atender. No es lo mismo atender en el Perú la gente de la costa que la gente de la sierra y la gente de la selva. Las variables son distintas, las situaciones son diferentes. Si uno analiza que 46 de cada 100 jóvenes, adolescentes, mujeres están embarazadas en la zona amazónica, no es la misma situación para las jóvenes de la costa. Entonces ahí tenemos que hacer que las políticas públicas, y eso es lo que tiene que hacer la sociedad civil, garantizar que las políticas públicas sean acordes a las necesidades de la población dependiendo de dónde ésta se encuentra. Yo creo que tenemos que darle las herramientas y el sector privado es vital en eso porque lo discutíamos con Paul, el tema de que el sector privado, las empresas que no son innovadoras, que no se ajustan a las realidades del mercado actual, tienden a desaparecer rápidamente. Y entonces con esa capacidad de innovación tenemos que absorber los diferentes sectores sociales como nosotros mismos nos transformamos para poder ser vigentes y ser pertinentes en el entorno actual. Muchas gracias. Yo quería darle de nuevo la palabra a Roberto Abusada, porque desde las reflexiones del IPE del perfeccionamiento de la economía de mercado, que me parece un reto no menor, ¿cómo ves lo que se ha venido diciendo aquí? O sea, realmente la postura fuerte de Diego de la Torre en cuanto a la sociedad civil, organícese con los estándares de exigencia que tenemos las empresas, porque ya está bien, porque si no, no somos eficaces para la causa que defendemos, y al mismo tiempo el Estado diciendo, oiga, no interfieran, que esto son políticas públicas, que tienen que ir al ritmo de políticas públicas. Entonces, ¿cómo se combina eso? Bueno, es bien difícil. Primeramente hay que identificar las restricciones que tienen los países, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos salud, seguridad, empleo, educación. ¿Dónde están los recursos para eso y cuáles son las orientaciones de las políticas públicas? Primeramente tenemos que tener la información, y en nuestros países, concretamente en el Perú, nosotros tenemos un esquema de derechos laborales de primer mundo, ¿no?, que nadie los cumple. 70% de la población no tiene ningún derecho laboral, ¿no? ¿Cómo hacer para que esa información cale en la sociedad en su conjunto, no solamente en el Estado? Es bien difícil porque ¿quién va a estar en contra de las vacaciones o de los bonos por Navidad y por fiestas nacionales o por la jornada de 5 horas, ¿no? O sea, todo es muy bonito, pero sencillamente conspira contra toda esa población excluida, ¿no? Y esto es universal, ¿no? O sea, el pobre primer ministro de Francia hace 10 años, Villepin, quiso crear algún sistema un poco más flexible para los chicos de 25 años. Bueno, le quemaron París, ¿no? O sea, ¿cómo se hace? Esto también es función de la sociedad civil, desde afuera. No es que alguien en el Estado va a diseñar una cosa, vender estas cosas es muy complicado, ¿no? María del Carmen habló de recursos. Sin recursos no tenemos absolutamente nada. Una cosa que ha estado haciendo la sociedad civil aquí es promover el desarrollo de la infraestructura, creando
asociaciones público-privadas. Pero hemos ido un poquito más allá en el Perú, ¿no? Hemos diseñado un mecanismo para un poco suplir, hacer un atajo a los problemas de ejecución que tiene el Estado. Y tenemos una cosa aquí que se llama obras por impuestos, ¿no? Donde empresas en su área de influencia o no, en general, ¿no? Hacen obras y que estén, por supuesto, dentro del esquema global que necesita la sociedad y las lleva a cabo con eficiencia, a cambio de lo cual recibe unos certificados que pueden servir para pagar impuestos. Por ejemplo, aquí toda la banca nacional está construyendo y equipando comisarías, que son un desastre en el Perú, o eran un desastre en el Perú, ¿no? Lo hacen con eficiencia, lo hacen con prontitud, lo hacen en las zonas donde más se necesitan, y es un win-win situation tanto para la banca, ¿no? Porque la banca también recibe el premio social de haber hecho esto. En términos reputacionales, para ellos vale muchísimo, ¿no? Y para el Estado es una cosa muy, muy grave. Se ha hablado aquí de desigualdad, y yo mencioné que en periodos de booms la desigualdad tiende a crecer. Sin embargo, si uno analiza cómo es que se dan estos booms y qué se puede hacer con los recursos que generan para el Estado, uno descubre, por ejemplo, que si nosotros, en vez de hacer el tipo de desarrollo tradicional que proponían las agencias de desarrollo, ¿no? En el área rural, ¿no? Semillas, canales, ese tipo de cosas, le das a la gente conectividad, pequeños caminos, ¿no? En el Perú había una revolución que ha sido muy bien documentada por Richard Webb, ¿no? El celular, los caminos han cambiado el campo. La gente vive en el área rural, pero tiene su trabajo en el área rural, pero tiene acceso a una ciudad donde hay siquiera, Dios mío, un dentista. ¿Qué hace alguien en el área rural cuando le duele una muela? No me imagino nada más, aparte de un parto que nunca he experimentado, más terrible que un dolor de muelas, ¿no? Eso los estados no y hemos logrado en el Perú, en 25 años que mencionaba Diego, hacer que el coeficiente Gini pase de 54 a 44 en medio de un boom de crecimiento, cosa que no ha podido hacer desgraciadamente Chile, ¿no? Porque quizás mucho de lo nuestro tiene que ver con la ruralidad. Reconozco, moderador, que estoy dando un poco vueltas por cosas que no son estrictamente las que nos has ordenado, pero quizás es porque quería compartir con la audiencia aquí algunas de las cosas que sí se pueden hacer. Siempre desde la sociedad civil, mirar a la empresa privada y mirar al Estado para moderar sus tendencias naturales, ¿no? El cortoplacismo, el accionar pendular, ¿no? Estas cosas son muy comunes en esto, y la complacencia sobre todo. Yo creo que eso es la clave de un encuentro como este, porque no estamos en una teorización sobre la Agenda 2030, sino en la interacción con la sociedad civil y delante de actores de la sociedad civil. Por lo tanto, me parece muy importante lo que estás aportando, Roberto. Yo creo que estamos ya fuera de tiempo prácticamente, y lo que pediría es a cada uno de los ponentes de hoy una reflexión concreta sobre qué reto lanzan a la sociedad civil para responder al gran reto de interactuar con la Agenda 2030. Como decía en mi primera intervención, lo más importante que se ha logrado luego de la caída del muro de Berlín
y veo que están acá Jorge Villalobos de México, voy a citar a Octavio Paz. Octavio Paz, cuando cayó el muro, dijo algo muy inteligente, que las respuestas no fuesen las correctas no significa que las preguntas no lo fueran. Las preguntas que siguen pendientes es cómo crear riqueza y distribuirla mejor. Y algún político peruano decía, no hay que quitarle la riqueza a quien la tiene, sino crearla para quien no la tiene, ¿no? Y vuelvo al tema de la tiranía de la igualdad. Es preferible, creo yo, una moderada desigualdad en abundancia que una igualdad en pobreza, ¿no? Eso creo que es bien, bien importante. Y el gran reto, creo, es la vocación por ese ideal que nos ha puesto Naciones Unidas y todos los países de lograr los objetivos al 2030. Y para eso creo que es una revolución no solamente en términos económicos, pues sabemos ahora lo que es una economía de mercado, solamente es posible si tiene dos apellidos, responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Pero vuelvo quizás al tema un poco más filosófico. La filosofía ahora básicamente es historia de la filosofía, nos dice cómo somos. Pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo para cómo debemos ser. Volver a tener, hace poco estaba conversando con Javier Nadal sobre este filósofo español, Javier Goma, que hablaba de la necesidad de una visión culta, de tener una visión culta de un corazón educado. Una visión elegante, pero no una visión elegante en el sentido aristocrático, ¿no? Sino elegante viene de elegir ser el ejemplo. Y ahora las empresas que son el ejemplo, que tienen una buena ciudadanía corporativa, son las que obtienen las preferencias del consumidor, la preferencia de los inversionistas, y son las que generan más valor a mediano y largo plazo. Eso lo vemos. El caso, por ejemplo, de la transformación, la metamorfosis de Bill Gates, ¿no? Yo hace 16 años hice un artículo diciendo que el empresario del futuro iba a ser una mezcla de Bill Gates con la Madre Teresa. ¿Se ha vuelto realidad? Bill Gates ahora canaliza su energía intelectual y su tiempo en su fundación Bill y Melinda Gates. Pero primero hay que crear riqueza. Y vuelvo a repetir, como decía Churchill, es una idea comunista decir que hacer utilidades es un vicio. El verdadero vicio es hacer pérdidas, ¿no? Y tenemos que usar las utilidades como una herramienta para servir a la sociedad. Ese es el cambio, y ese es el reto, y ese es el ideal que debemos tener. Tus retos para la sociedad. Primero, yo creo que si discutimos al inicio de la Agenda 2030, la pregunta fue ¿qué futuro queremos? Yo creo que el reto es soñemos juntos y juntas. O sea, tenemos que buscar las complementariedades, trabajar en las diferencias, pero el objetivo tiene que ser el mismo, dar una mejor calidad de vida para las personas. O sea, no es posible que si hacemos una proyección dentro de 10 años, pensemos que cuando estemos en empleos que ni siquiera se han creado y cuando tengamos mayor acceso a la inteligencia artificial, muchas de las poblaciones van a estar en el siglo XV y otras van a estar en el siglo XXV. O sea, las disparidades van a crecer cada vez más. Entonces, es muy importante que la sociedad civil también se informe, también participe activamente de manera constructiva para que transformemos la realidad de las personas. Bueno, sociedad civil es un resumen de muchos tipos de organizaciones. La sociedad civil se organiza desde ONGs, think tanks o lo que fuese. Yo creo que en cada una de estas y en sus esferas de acción tratar de que los ideales de un mundo mejor sean explicitados dentro de las restricciones que tienen las economías. Y eso no implica no ser creativos respecto a la manera en la cual estas restricciones pueden ser levantadas. Entonces, si una asociación quiere permear el pensamiento estatal, permear el pensamiento de las empresas, lo tiene que hacer de una manera
primero midiendo la realidad. O sea, no puede partir de una intelequia, tiene que partir de un diagnóstico de verdad, ¿no? Sin ganas de quitarle tiempo a la siguiente pero muy brevemente. Por ejemplo, claro que nosotros vivimos, por ejemplo, nosotros aquí en un país minero, ¿no? Y las empresas formales son empresas responsables y muy ambientalmente eficientes. Pero también tenemos miles de personas que no tienen empleo y van y rascan el cerro, sacan unas cuantas latas de piedras y con algunos químicos consiguen llevar un poco de comida a su casa. Entonces tampoco podemos ir contra eso y decirles, ustedes son delincuentes, ¿no? Estamos, por ejemplo, destruyendo muchas partes de la Amazonía con la minería aluvial, ¿no? ¿Por qué? Porque se ventea el mercurio en el oxígeno, unos daños increíbles. Pero en Canadá, en el Yukon, existe minería aluvial. O sea, tenemos que buscar soluciones que no choquen contra las tendencias naturales. Si dentro de la tierra, en cada hectárea, hay $500,000 y el Estado no está presente, no basta sacar una ley en el Congreso que decir esos son criminales. Tenemos que, desde la sociedad civil, también proponer cosas, ¿verdad? Okay. Solo para terminar, creo que han quedado claros los retos, porque aunque parezca que han dicho cosas no idénticas, en el fondo, visto desde la sociedad civil, han dicho cosas muy parecidas. O sea, se espera mucho de nosotros y se espera mucho en un alto nivel de exigencia, de conocimiento, de eficiencia, de una interacción proactiva, y realmente ese es el reto que puede quedarnos a cada uno de nosotros en el día de hoy. Muchas gracias. Invitamos al señor Rafael Gardanza a entregar unos presentes a los miembros de la mesa y a pasar adelante para una foto, por favor. Mientras tanto, me gustaría hacerles un anuncio para el siguiente panel. Vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas del público a través del app AISC Lima. Para poder hacer las preguntas del público deben entrar a la aplicación, buscar en la sección